Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Televidentes del país y amables oyentes, les damos la bienvenida al programa Conociendo la Constitución número 2 con el constitucionalista Rafael Navarrete. Hoy para tratar un tema muy polémico que es lo que tiene que ver con la tabla de consumo de drogas. Sobre este tema vamos a dialogar con el constitucionalista Rafael Navarrete. Rafael Navarrete es un conocedor del tema legal y constitucional y con él vamos a dialogar en torno a lo que significa el consumo de drogas a través de la tabla en nuestra juventud. Bienvenido, constitucionalista Rafael Navarrete. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a nivel mundial donde llegamos con esta señal. Bueno, sí es preocupante el tema del consumo de estupefacientes. Hoy en día el pueblo ecuatoriano, en cada familia desgraciadamente, tiene un consumidor, por decirlo menos, ¿no? Y es importante que la ciudadanía intervenga de manera directa y protagónica, como lo establece la Constitución, en la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? En ocasiones se ha satanizado el tema de la tabla, pero yo me permito decir que por el hecho de que exista una tabla que permita el porte de una cantidad de estupefacientes, no significa que el consumidor o el probable consumidor va a leer la tabla y en función de eso va a consumir. De ninguna manera. El adicto no tiene conciencia muchas veces de sus actos y hace cosas que contradicen los valores y principios con los que se formó en su hogar y las normativas dentro del Estado. Es por ese motivo que nosotros estamos en contra de que se saque la tabla porque sea satanizada. El día de hoy el gobierno ecuatoriano, presidido por Guillermo Lasso Mendoza, nos indica que va a sacar la tabla que establece o garantiza el consumo, lo que a nuestro criterio perjudicaría a la sociedad en su conjunto, porque si hoy las cárceles, hablemos de la penitenciaría, que está establecida para 5.000 PPLs, hoy en día solamente en el Cantón Durán enviaría por lo menos 5.000 consumidores. ¿Qué significaría esto? Que la cárcel estaría atestada de detenidos o de PPLs, y esa no es la solución al problema. Si por otro lado los municipios crean resoluciones cantonales para que no se consume en la calle, nos convertiríamos en una sociedad hipócrita, que lo que queremos o buscamos es que la sociedad no vea al consumidor, pero al final del día no estamos solucionando la problemática del Ecuador, simplemente estamos escondiendo debajo de la alfombra algo que nos avergüenza, pero que mañana esas personas que están consumiendo a escondidas van a salir a delinquir para poder sustentar su vicio. Pero no se trata solamente de dar un diagnóstico, mi estimado José Luis Medina, se trata de buscar soluciones. Y una de las principales soluciones es aplicar lo que establece en nuestra Constitución el artículo 364, que nos dice: la Constitución, en el artículo 364, consagra que las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamientos y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. ¿Qué significa todo esto, mi estimado José Luis Medina? Que no se trata de mañana sacar la tabla, porque si se saca la tabla, automáticamente son procesados penalmente al encontrársele 1 gramo o X cantidad de droga. Van a llenar, están las cárceles llenas. Entendiendo y partiendo del artículo 364 de nuestra Constitución, lo que tiene que hacer el Estado es crear centros de rehabilitación. Y yo me permitiría decir que más allá de eso, tiene que reformarse algunas normas para establecer al consumidor estupefaciente, obviamente a través de lo que indique el médico correspondiente, para que se lo declare interdicto temporal. ¿Qué significa esto? Y a manera de ejemplo, para hacerme comprender de mejor manera por parte de la ciudadanía. Esto no es otra cosa porque si ustedes
recuerdan cuando la Policía Nacional, la Intendencia, la Gobernación ha intervenido los centros clandestinos de rehabilitación, y que valga el momento para indicar que muchas veces no se le brindan las facilidades a quienes realmente quieren crear clínicas de rehabilitación para poder ayudar a solucionar la problemática, más allá de que se pueden ganar un recurso económico. No les dan las garantías, hay muchas trabas, muchas situaciones, pero cuando interviene la policía en estos centros estos centros de recuperación, entre comillas, clandestinos, los que están en tratamiento saben que muchas veces han sido llevados por los familiares a regañadientes, o bajo presión o por obligación. Pero el momento que llega la autoridad, todo el mundo se dispara y se va. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el consumidor no tiene conciencia de sus actos. Y de ahí la propuesta que se tiene que establecer en el ordenamiento jurídico, que esa persona que se establece como consumidor tiene que ser declarado interdicto temporal para que el Estado asuma su responsabilidad en cumplimiento del artículo 364 de nuestra Constitución. Y puede el ciudadano tener una rehabilitación. A nosotros los ciudadanos, y que me lo digan a través, una vez que se ha elevado a las redes sociales este video, esta entrevista, que me digan pues si nosotros ganamos algo con tener un perro rabioso que ha mordido a 10 en el barrio y luego se lo mete a la penitenciaría por los años que ustedes quieran, y luego sale habiendo cumplido su pena y vuelve a morder. ¿De qué nos sirve una cárcel? ¿Cuál es el objetivo de una cárcel? Que no nos muerda. Que no nos muerda sí mientras cumpla la pena, y después que cumpla la pena que nos sigan mordiendo. No es coherente. Entonces tiene que haber un proceso de rehabilitación. Pero más allá de profundizar el tema de la rehabilitación en las cárceles, el Estado tiene la obligación de rehabilitar a los consumidores de estupefacientes, como lo establece el artículo 364, en concordancia con el artículo 46 de nuestra Constitución, donde nos habla de los menores, inclusive de los consumidores, los menores como tales. Entonces yo sí creo que hoy es el momento que la Asamblea Nacional, más allá de estar como un asambleísta por ahí de apellido Cerda, creo que si mal no recuerdo, indicaba cómo se debe robar, y una pauta y unos principios y valores en los que se tiene que fundamentar, esconder los valores económicos que se roban por parte al Estado en su conjunto. Yo sí creo que es el momento hoy en día que la Asamblea tiene que legislar en función de garantizarle el derecho a esos niños que en su inconsciencia o conscientemente han llegado a convertirse en consumidores de estupefacientes, perjudicando a la sociedad en su conjunto. Cabe entonces una reforma al Código Penal, por un lado, indicando que si se detiene a un menor o a un consumidor con una mínima cantidad de droga, no se la lleve detenido, sino que se la lleve a un centro de rehabilitación, que para el efecto tienen que ser construidos por el Estado para, como usted dice, rehabilitar a estos consumidores. Constitucionalista Navarrete. Indudablemente. Mire usted, el Código Orgánico Integral Penal establece que delitos menores puede el juez ordenar trabajo comunitario. Entonces nosotros proponemos que lo que debería hacer, si hay un trabajo de un monto pequeño, por decirlo así, un delito menor, esta persona, en vez de ir a la cárcel por un año, 6 meses, que lo que va a hacer a la penitenciaría es hacer un curso intensivo de modernización o doctorado en delincuencia organizado o no organizado, sino que este ciudadano le dé las opciones. ¿Quieres ir a la penitenciaría por un año o quieres ir a un centro de rehabilitación por 2 años? Donde vas a tener tu familia, vas a tener contacto familiar, el tratamiento, la recuperación y el trabajo. Y ponerlo a producir. Claro. Porque la mente ociosa, yo recuerdo que mis padres me decían que la vagancia es madre, algo así. Usted, si me ayuda, mi estimado José Luis Medina. Sí. Todos los efectos, todo. Sí, entonces la vagancia permite traer malos pensamientos, ¿no? Entonces yo sí creo que hoy en día la Asamblea Nacional tiene que legislar en función de lo que la sociedad necesita. Si cada uno de las entes del Estado hiciera su pedacito, lo que corresponde, no vaya más allá, que haga la legislación, que existan dentro de la policía, existan oficiales preparados para el tratamiento de estos temas cuando coge una persona adicta, que los centros de rehabilitación existan como tal. Entonces aquí hay que hacer un cambio estructural, pero solamente se necesita la voluntad política.
la voluntad que la Asamblea construya la ley, la voluntad que el Ejecutivo utilice los recursos, que recupere los recursos de corrupción y sean utilizados creando centros de rehabilitación. Ahí lograremos verdaderamente un cambio, porque el tema de la drogadicción, de las muertes, de la delincuencia, no solamente es el narcotraficante, no solamente es el capo, el patrón, el jefe de la mafia, no es solamente la responsabilidad, no tiene 100% de culpa solamente él. También tenemos responsabilidad de los ciudadanos al no proponerle a nuestras autoridades las soluciones a la problemática. Y como nadie asume esta responsabilidad que usted señala acertadamente, constitucionalista Navarrete, como nadie lo hace, no lo hace el gobierno, la Asamblea, el Ministerio de Salud, etcétera, la crisis sigue grave y día a día se matan las partes de las bandas de microtraficantes por peleas por terreno, por vender su droga y más adictos y más crisis en la sociedad. Indudablemente, o sea, tenemos que tener en cuenta de que así tengamos un hijo o no tengamos un hijo familiar en drogas, de una manera directa o indirectamente nos afecta. Entonces nosotros tenemos que empezar a construir y no empezar a combatir al narcotraficante. Eso es imposible, o sea, mala el ejemplo de luchar de David contra Goliat, pero sí tenemos que ir a un proceso de rehabilitación de nuestros jóvenes para que no siga la delincuencia. Más allá, mañana muere un chico por tema de territorio y quiere ser el chévere la película, entonces ¿qué significa esto? Que mañana se muere esa persona, igual otro niño sale por ahí, porque nunca van a terminar de existir los niños, pues. Y la droga, si está tan cerca y no hay quien controle esa situación, por lo menos empecemos creando centros de rehabilitación por parte del Estado y no solamente por el gobierno central, sino por parte de los gobiernos seccionales. Y si no está establecida la normativa en ese sentido, como este alcalde, alcaldesa, prefecto, pertenece a una organización política, tiene que decirle, ya tenemos 221 cantones, significa que tenemos 221 alcaldes, y un sinnúmero multiplicado en base a 12, tenemos aproximadamente 12.000 concejales. Entonces, estos ciudadanos que actúan en nombre de representación del pueblo ecuatoriano en cada uno de esos cantones deberían incidir en la política pública como lo establece la Constitución y decirle a los compañeros legisladores de su tienda política que legislen en función de lo que debe ser, porque tiene una problemática diaria. Tal vez una autoridad no tiene un familiar consumidor y por eso tal vez no le afecta, pero de aquí a mañana que tenga, Dios no quiera, un consumidor dentro de su núcleo familiar, va a vivir la realidad al interno de su hogar. Si te gustó este video, por favor dale clic en el pulgar hacia arriba, por favor suscríbete a este canal, comparte este contenido para que otras personas conozcan del mismo sobre el tema de la drogadicción y por favor aplasta la campanita para que recibas nuevos videos. Ha sido el programa Conociendo la Constitución con el constitucionalista Rafael Navarrete, número 2. Gracias. Muchas gracias, que tengan excelente día. Felicidades.